La Reforma Protestante fue un movimiento, no fue solamente un evento, fue un movimiento. Fue algo que redefinió la relación del hombre con Dios. Ese es el primer impacto en el pensamiento del hombre. Lo que el hombre creía acerca de Dios y cómo se relacionaba con el hombre. Tendemos a pensar en Lutero y las 95 tesis precisamente como un evento. Pero quiero que lo veamos más allá de un evento, como un momento de la historia. Fue una ola que vino a impactar por los siguientes siglos a la iglesia y a la sociedad en su conjunto, a la política, a las relaciones internacionales, a las leyes, al concepto de familia, en fin, todos los aspectos de la sociedad vinieron a ser revolucionados. Y hasta el día de hoy podemos ver esa influencia. En aquel entonces, el Papa León X, Papa de la Iglesia Católica León X, en una de sus bulas, en estas doctrinas que la Iglesia Católica publicaba por medio de los papas, a la cual llamó Exsurge Domine, o sea, levántate Dios, condenó a Lutero por sus 95 tesis. Le llamó jabalí salvaje, cuya lengua es como un fuego que deseaba destruir la iglesia. Algunos comentaristas piensan que el Papa no estaba tan equivocado al llamar de esta manera a Lutero. Lutero era como un animal salvaje. Las biografías, la historia, lo describe como alguien impetuoso, alguien así ardiente en lo que hacía. En algunos datos biográficos decían que sufría de piedras en los riñones y en la vesícula, producto del estrés en que vivía y de la persecución que se desató en su contra. Pero aún así mantuvo ese espíritu agresivo. Ese era Lutero. Se necesitaba tener un espíritu salvaje para enfrentar 15 años de historia, 15 siglos de historia, 15 siglos de tradiciones, 15 siglos de dogmas. Y esto es el ambiente que dominaba Europa. Pero al contrario de lo que pensaban los papas, especialmente León X, Lutero no tenía la intención de destruir la iglesia. La idea de Lutero para colocar esas 95 frases, que eso eran 95 frases, que él dijo, es para que nos sentemos a discutir. Es como que hoy día tú utilizaras el chat de WhatsApp y mandaras 95 frases para que discutamos. Y uno lo repite y lo replica y lo reenvía y lo reenvía y lo reenvía para que entonces se cree una conversación. Bueno, no existían esas tecnologías en aquel entonces, pero imagínate si eso hubiera sucedido hoy día. Lutero hubiera escogido quizás los mensajes de WhatsApp o TikTok o no qué sé yo, para dar a conocer sus ideas. No los iba a clavar aquí en la puerta de la iglesia. Iba a buscar el lugar más prominente en donde la gente pudiera verlas. Eso era lo que pasó en aquel momento. Escogió las puertas de la iglesia porque ahí es donde la gente se congregaba. Y también lo hizo de una manera en la cual lanzaba las preguntas para que la gente las discutiera. Recordemos que él era maestro, era doctor. Y fue su manera de despertar la discusión. Lo que hizo Lutero no fue destruir la iglesia. Al contrario, quería despertarla, quería sacudirla de ese letargo de 15 siglos.
Se dice en distintas fuentes que esa bula, ese documento papal en donde condenaba lo que Lutero estaba haciendo, al final Lutero tomó esa bula, ese escrito y lo quemó. Obviamente mostrando su rebeldía, su decisión de no acatarlo. Y cuenta la leyenda que donde quemó esa bula, luego plantaron un roble para conmemorar ese espíritu de fortaleza de Lutero. Lutero era un monje de la orden de los agustinos, católico, y jamás imaginó que ese movimiento que había iniciado con sus 95 tesis iba a causar una enorme conmoción religiosa, pero también política, social, etc. Algunos escritos consideran que la Reforma fue un movimiento de movimientos. La influencia va más allá del aspecto teológico o de la fe. Influyó en las artes, en la música, en la pintura, en el teatro, en la educación, en las leyes, en la política y en otros movimientos sociales. Inclusive algunos piensan que hasta el feminismo tiene que ver sus raíces allá en la Reforma del siglo XVI. Para tener un ejemplo de ese impacto y esos cambios que produjo la Reforma protestante o la Reforma de Lutero, para empezar, en la música, por ejemplo. Ustedes vieron que nuestros hermanos del grupo musical pues tienen toda clase de instrumentos, ¿no? Bueno, Lutero introdujo la música en el culto, aunque sí existía el canto, pero él introdujo algo interesante. Lutero no solo era bueno cantando, no solo tenía buena voz, dicen sus biógrafos, sino que también era compositor y compuso himnos. Él creía que la música era el medio ideal para conocer y proclamar el misterio de Dios. Valoraba la combinación de música y mensaje y lograba que los cantos espirituales también comunicaran el mensaje espiritual. Cantar, predicar y alabar la gracia y la misericordia de Dios. Es lo que decía. Por lo tanto, la música fue un distintivo de la Reforma de Lutero. En algunos escritos dicen que él tomaba canciones populares y las usaba la música para cambiarles la letra y entonces la gente pudiera comprender el mensaje. Algunos de sus cantos eran una especie como de narrativa, así como los corridos. Ustedes conocen los corridos que contaban historias de la revolución. Bueno, Lutero utilizaba los cantos populares en una especie de cuentos o de narraciones. ¿Y saben por qué lo hacía? ¿Y por qué fue efectivo? Porque la gente era analfabeta, la gente no leía. Entonces utilizaba la música y los cantos para poder compartir el mensaje. Bastante inteligente, ¿no? Bueno, ese fue uno de los impactos, para que tengamos una idea. Otro impacto en la filosofía. Lutero no era muy afecto a la filosofía. De hecho, condenaba un poco la idea de los filósofos. Tenía una especie de contra o de negación hacia la filosofía, una desconfianza en las posibilidades de la naturaleza humana. Sin embargo, el impacto que tuvo en filósofos posteriormente es importantísimo. Dice un teólogo y filósofo: paradójicamente, una larga lista de filósofos modernos se formaron durante a través de la teología protestante. Y esto marcó definitivamente una visión diferente de la religión y especialmente de la relación entre fe, pensamiento, razón y el corazón. Algunos filósofos, a lo mejor los conocen, algunos que inclusive los que estudiamos en las preparatorias, historia de la filosofía: Locke, Leibniz, Kant, Hegel,
el mismo Karl Marx, fueron influenciados por la Reforma Protestante. Pero antes de seguir ahondando en estas influencias o impactos de la Reforma, vale la pena recordar el contexto histórico en donde sucede y por qué sucede la Reforma. No sé si pueden poner las transparencias, nada más para tener una guía de lo que estamos platicando y así ustedes si quieren tomar nota. Bueno, primero vamos a hacer una brevísima descripción de ese contexto histórico, social, en la cual sucede la Reforma. Hay un historiador muy importante que ha descrito la historia del cristianismo, recomiendo que ustedes lo lean, Justo L. González. Seguramente los pastores ya lo leyeron, pero la gente común muchas veces no leemos esas cosas. Pero vale la pena. Justo González decía que el viaje de Colón al Nuevo Mundo fue un parteaguas, que fue un símbolo de la época. Recuerden que Cristóbal Colón llegó en 1492 a este lado del mundo. ¿Por qué razón? Porque estaban cerradas las rutas comerciales a la India. ¿Sí? Estaban controlados por los musulmanes. Y esto obligó a las naciones, especialmente España, Portugal, a buscar nuevas rutas. ¿Y qué encontraron en esas nuevas rutas? Encontraron un nuevo mundo, básicamente, una nueva parte del mundo completamente desconocido para Europa. Bueno, Justo González compara ese momento, ese evento de importancia simbólica del descubrimiento de América por parte de Colón con el cambio que trajo en el pensamiento la Reforma Protestante. Los movimientos religiosos que surgieron después de la Reforma Protestante fue como una búsqueda también de nuevas rutas, de nuevos caminos, de nuevas formas de pensar. Y esto llevó a que entonces el pensamiento medieval ya estaba desgastado, ya había cumplido, digamos, su ciclo y comenzó a declinar. Y fue gracias a la Reforma de Lutero que el pensamiento de la humanidad cambia. Además de este impacto del decline del pensamiento medieval, pues hay otros factores. Y Justo González menciona estos factores, entre otros, vamos a ir viéndolos, no todos, porque pues es bastante amplio. Por ejemplo, surgieron nuevas naciones europeas, ahorita lo vamos a ver. Surge también un sentimiento de escepticismo o de falta de credibilidad en la jerarquía eclesiástica. Recordemos que para entonces solo existía una iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia de Roma, que sí había habido su división y todo, pero seguía siendo única, ¿no? También apareció el nuevo misticismo, otras creencias. Bueno, el Islam ya estaba también creciendo. También vino una nueva visión teológica, lo que llamamos el nominalismo, una teología escolástica, y vino el renacimiento, una época de iluminación. Puede haber muchísimas otras causas de la Reforma, pero basta que nosotros prestemos atención a este contexto histórico-social para que la entendamos, ¿no? Y la primera causa que vamos a tratar de entender tenía que ver con la iglesia de Roma, la iglesia católica. Y es que era ya evidente la corrupción de la iglesia católica, especialmente en la alta jerarquía. A lo largo del siglo XVI vino una fuerte crítica, y no solamente de Lutero, hubo una fuerte crítica de las prácticas corruptas de la Iglesia Católica. No estamos solamente en términos teológicos, sino en términos políticos. ¿Sí? Recordemos que la Iglesia Católica
estaba unida fuertemente al poder político. ¿Sí? Y entonces la influencia y las decisiones de Roma afectaban también las decisiones de los emperadores o de los monarcas o de los gobernantes de la época. Pero hay algo que destaca importantemente, y eso fue uno de los puntos que atacó Lutero en sus 95 tesis, fue lo que se llamaba la venta de indulgencias. El personaje que ustedes ven es una ilustración de un hombre llamado Juan Tetzel, que fue el encargado de promover la llamada venta de indulgencias. ¿Y en qué consistía las ventas de indulgencias? ¿Alguien sabe en qué consistía la venta de indulgencias? ¿O no lo recuerdan? Bueno, se los voy a contar. Ahí la hermana dice, ok, muy bien, muy bien. Para los que no lo saben, la venta de indulgencias significaba que la gente al morir no se iba al infierno, tampoco se iba al cielo, sino que pasaba por un lugar llamado purgatorio. Y entonces en el purgatorio, si tú querías que tu pariente, tu amigo, tu papá, tu vecino, saliera del purgatorio y jala, se fuera al cielo, entonces comprabas una indulgencia. Juan Tetzel era encargado y pasaba en los pueblos, en las plazas y todo, di cuenta de que viniera aquí un domingo ahí frente a la iglesia. Las iglesias usualmente estaban frente a los parques y las plazas. Llegaba Tetzel y armaba un circo y allá contaba que si la gente está en el infierno, se van a morir allá para la eternidad, pero la gente del purgatorio se puede salvar del infierno. ¿Cómo? Compra tu indulgencia. Entonces llegaba a decir que tenía una caja de metal que decía, cuando caiga la moneda y suene la moneda cuando caiga, entonces el alma de tu pariente saldrá del purgatorio y comenzará a disfrutar de la gloria. Bueno, ¿cuánta gente no creyó eso? ¿Y saben qué? Lo siguen creyendo. Por eso mucha gente paga misas hoy día por el alma de sus parientes. A veces lo hacen al mes, al año, después de varios años. Sigue la idea del pagar misas para que la gente saliera, no sufriera el infierno. Bueno, Lutero incluyó esto en las 95 tesis, lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro aspecto importante de la corrupción de la Iglesia Católica era algo que se llamó la simonía. ¿Alguien sabe qué es la simonía? No sabe. Bueno, para los que no lo sepan, la simonía consistía en la venta de cargos eclesiásticos. Es decir, si alguien quería ser obispo, pues podía comprar su cargo. ¿Por qué? Porque era un cargo político y económico y de control y de poder. ¿De dónde viene el término simonía? Pues de aquel Simón, ¿se acuerdan? El mago que él quiso comprar a los apóstoles el poder del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Que dijo, yo quiero ese poder, ¿qué hago? ¿Cuánto cuesta? Lo compro, ¿no? Bueno, se consideró que mucha gente querían tener estos cargos de poder y bueno, la iglesia los vendía, ¿no? Entonces, estamos hablando de una jerarquía eclesiástica corrupta y que había sido completamente desvinculada, ya no estaba actuando bajo principios cristianos o principios bíblicos. Y esto no solamente Lutero lo descubre, mucha gente ya se había dado cuenta de ello. Y no solamente en el siglo XVI, muchos siglos antes. También la jerarquía eclesiástica vivía siempre en la opulencia, en grandes lugares, en grandes castillos, y tenían siempre los mejores, los mejores lugares y las grandes comidas, grandes lujos. Se habían alejado de los principios espirituales mientras la población era pobre y sin educación. La combinación perfecta, ¿verdad? Para la explotación. La fórmula no cambia, es la misma. Dígame si no, la misma treta se usa hoy día. Manténlos pobres y analfabetas y están en tus manos. Bueno, pues así era el siglo XVI. Estas prácticas, obviamente,
producen un descontento, una falta de credibilidad entre los creyentes de la iglesia como institución, porque lo que único que buscaba en aquel entonces la jerarquía era acumular riquezas. Para ese entonces ya se había empezado a construir la iglesia de San Pedro en el Vaticano, lo que hoy es un símbolo turístico de Roma. Paréntesis, mi hija acaba de regresar de Roma, se dio una escapada a Roma, Italia, y estuvo así de entrar al Vaticano. Solamente estuvo en las partes de afuera y las imágenes que nos muestra son impresionantes. Pero el Vaticano, la sede de la Iglesia Católica, en aquel entonces ya estaban construyendo esa enorme catedral de San Pedro. Entonces, ¿para dónde creen que se iban la venta de indulgencias? Para patrocinar la construcción de la Iglesia de San Pedro, del Vaticano. Entonces nos damos cuenta que había un gran interés económico y del poder político que tenía la Iglesia Católica de aquel entonces. Y esto fue muy importante porque estas prácticas, aún después del movimiento reformador, distintos papas continuaron con estas prácticas más adelante. Bueno, eso es en el aspecto, digamos, religioso, pero también en el aspecto filosófico, político, había una especie de renacimiento, de búsqueda de nuevas maneras de pensar. Y surge lo que se llama el pensamiento crítico a través del humanismo. Y el humanismo durante el Renacimiento tenía como fin volver a los clásicos. Esa es la forma más sencilla de hablar del humanismo, es volver a los clásicos. Y los clásicos eran los filósofos de la antigüedad griega. ¿Sí? La gente más erudita, la más educada de aquel entonces, los que podían tener la educación, estudiaban griego y latín. Y buscaban en la filosofía el sentido de la vida. Pues de la misma manera que los educados de aquel entonces buscaban regresar a las fuentes originales del saber de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, los cristianos, como Lutero y otros educados, decidieron volver, pero a las fuentes bíblicas en latín y en griego, y también en hebreo. Es decir, deciden, así como los filósofos buscan regresar a las fuentes clásicas, así los cristianos buscaron regresar a las fuentes originales de la Biblia: griego, latín y hebreo. Este movimiento coincide, es decir, no es que Lutero lo provoca, sino que el ambiente ya se estaba dando. No sé si me estoy dando a entender, pero las circunstancias del momento históricas estaban planteando, digamos, el momento exacto para que sucediera. No iba a suceder antes, O sea, Lutero no lo iba a poder hacer ni 50 años antes ni 50 años después, sino que todo esto confluye. Se le llama un punto de inflexión, un punto de quiebre en la historia, en donde las circunstancias políticas, sociales, religiosas, de pensamiento, se unen para dar ese momento de rompimiento, de quiebre, ese salto hacia una nueva forma de pensar. Este ambiente intelectual impulsaba la búsqueda de la verdad a través de la razón y chocaba con la iglesia que buscaba la verdad a través de la fe. ¿Sí? Nos damos cuenta de las dos grandes ideas, ¿no? La filosofía busca la verdad a través de la razón, el pensamiento. La iglesia busca la verdad a través de la fe en la palabra de Dios. Entonces, todo esto también
era parte de la vida académica de las pocas universidades que existían, porque las primeras universidades surgen del siglo XIV, poco antes del movimiento religioso. Ya existían algunas universidades, de hecho Lutero fue bien educado, era doctor en Derecho y era también doctor en Teología. Y los otros reformadores también no eran simples campesinos y letrados, no, eran gente bien formada. Vamos a ver esto en la segunda parte, cuando lleguemos a la parte de educación. Los comentaristas opinan que tanto Lutero como los pre-reformadores, inclusive algunos reformadores que murieron un siglo antes, como Juan Hus y otros, son considerados escépticos. El escéptico es el que no cree todo lo que le dices, ¿no? Y estos escépticos, cristianos vamos a llamarle, separan la tradición y cuestionan o ponen en tela de juicio las verdades dogmáticas que la Iglesia había impuesto y que consideraban inexpugnables, es decir, no las puedes debatir. Si lo dice la Iglesia es que así es. Y esto lo había logrado la Iglesia precisamente porque el ambiente, la gente común, el campesino común era iletrado. Creía únicamente lo que la Iglesia decía. ¿Sí? Y entonces la tradición de la Iglesia se comunicaba de manera oral. También podemos ver que hubo influencia de otros pensadores en las ideas de los reformadores, especialmente Erasmo de Rotterdam, y otros pensadores como Spinoza. Y algo curioso y algo muy interesante de cómo también la historia contribuye en todo esto, cuando cae Constantinopla en manos de los musulmanes, los eruditos, los estudiosos quisieron proteger toda la sabiduría existente hasta ese momento. Y lo que hicieron fue llevarse las grandes bibliotecas, los contenidos de las grandes bibliotecas a Europa, de Asia a Europa. ¿Y dónde terminaron esos libros, rollos, escritos, manuscritos? En las bibliotecas particulares. ¿De quiénes? Pues de los ricos, y también en las iglesias y en los monasterios. Y muchas de estos escritos se guardaron por muchos años. Paréntesis. Hay una novela convertida después en una película que yo les recomiendo que la vean. Se llama En nombre de la rosa. ¿Alguien le ha visto? ¿Le suena? Después, si alguien, hermana, que bueno, ya tienes 2 puntos, ya reventó la mano 2 veces. En nombre de la rosa, nada más para que ustedes tengan una idea, es una novela, obviamente, ficticia, escrita por una persona que yo admiro muchísimo, que se llama Umberto Eco, en donde describe esa época, en donde los monjes copiaban a mano estos escritos y los guardaban en sus bibliotecas. Y también cómo la Iglesia ejercía un duro control sobre qué se escribía, qué se publicaba. Y también la prohibición que habían hecho de ciertos escritos. No les cuento más, pero si algún día quieren saber un poquito más, les recomiendo que lean el libro, es bastante bonito y la película es fenomenal. Bueno, Umberto Eco, En nombre de la rosa. Excelente. Tienen que tener un poquito de mente abierta si quieren verla después, pero okay. Bueno, como parte también del conocimiento. Yo la uso mucho en mis clases de traducción, como traductor. Uso como ejemplo esa historia porque es acerca de un traductor, de los traductores también. Bueno, fin del paréntesis. Estos escritos que habían sido rescatados de la antigüedad estaban ahora en las bibliotecas particulares.
de los condes, de los duques, de las clases adineradas. Ellos tenían el poder. Se dice que el conocimiento es poder. Y ellos tenían ese conocimiento. ¿Sí? Y lo mantenían así. Y todo estos rollos, estos escritos, estos manuscritos tenían un valor incalculable para esa sociedad. Apreciaban precisamente los que podían pagarlo, apreciaban la educación. ¿Y qué hizo esto? Que a través del humanismo, a través del Renacimiento se desata una nueva, un auge científico, tecnológico, filosófico, filológico del estudio de las lenguas. La gente empezó a interesarse más por saber latín, griego y hebreo, porque en esas lenguas estaban escritos todos estos manuscritos. Pero algo sucedió muy importante siglos antes o unos años antes. Un hombre inventa una imprenta. Y no es que no existía la manera de imprimir cosas, pero este hombre por fin logra hacer que esta imprenta tuviera tipos que se pudieran mover o manipular, como las letras se iban manipulando y se iban armando. Y entonces se podían imprimir ya conocimiento de una manera mucho más amplia, mucho más rápida, en grandes volúmenes y a un bajo costo. Estamos hablando de Gutenberg. Y uno de los primeros libros que Gutenberg imprimió completito para diseminar, para repartir, ¿qué creen que fue? La Biblia. ¿Se dan cuenta cómo todos estos eventos van así como embonando, ¿no? ¿Ya? Así que este invento, esta tecnología de Gutenberg, permite entonces ese renacer, ese conocimiento amplio. Ya más gente podía tener acceso al conocimiento. Se dice que entonces hubo un empoderamiento, esa palabra tan llevada y traída hoy día, ¿verdad? Hubo un empoderamiento de una nueva clase social. Ya el conocimiento no solamente estaba encerrado en las bibliotecas de los ricos, ahora la nueva clase social podía tener acceso gracias a la impresión de los libros. No solamente la aristocracia, no solamente el clero. Y entonces llega Martín Lutero. Y ya hemos hablado de ese momento, el 31 de octubre de 1517, después de estarle dando muchas vueltas allí en su estudio, se da cuenta de que hay que discutir estos temas y entonces coloca sus 95 tesis. Y ataca de una manera muy directa el aspecto de las indulgencias, que ya les dije en qué consistía, en ese negocio de la salvación, literalmente, el negocio de la salvación que la Iglesia Católica Romana estaba haciendo con la venta de indulgencias. Lutero descubre en su estudio de la palabra lo que dice Habacuc 2:4, lo que dice Romanos 1:17, lo que dice Gálatas 3:11, lo que dice Hebreos 10:38, el justo por fe vivirá. Estas simples palabras transformaron el pensamiento de Lutero y se pone a cuestionar, bueno, y entonces todo este plan de la iglesia de vender indulgencias es un fraude. Es un fraude. La salvación no se compra. La salvación no se vende. La salvación no se logra por obras buenas. La salvación es por gracia y gracia de Dios. Por medio de la fe, es lo que leímos en Efesios hace un momento. Entonces, gracias a la imprenta que estábamos diciendo, esas ideas de Lutero ahora se empezaron a dar a conocer. Ya no solamente era la gente que le escuchaba, sino que ahora vamos a imprimir y vamos a darlas a conocer. En un libro llamado Las ideas peligrosas del cristianismo, de un autor de apellido McGrath, dice que acerca de la obra de Lutero, palabras más, palabras menos.
Lutero fue un catalizador del cambio, sí, el impulsor, la chispa que inició el fuego. Sus ideas resonaron en la cabeza de muchos europeos que se sentían identificados por esas críticas. Fue una voz de la gente que lo pensaba pero no lo decía, que pensaba acerca de todas estas cosas, de cómo la venta de las indulgencias era un fraude, pero no lo decía, no se atrevía a contradecir al clero. Su audacia, su arrojo, su determinación lo convirtieron en un líder carismático, atrayente y un símbolo de la lucha y la reforma religiosa. Pero Lutero no tenía esa intención. Él decía, vamos a discutir. Es como que yo le diga a mis alumnos allá en la universidad, oye, te voy a dar estas preguntas, vamos a discutirlas en la próxima semana. Y si tienes argumentos, me los traes. Lutero se fue directamente así, como decimos, a la yugular. Se fue directo contra las indulgencias. Recuerden que Lutero tenía una influencia católica, era católico, no era luterano, no era presbiteriano, no existía, era católico. Y Lutero no discutía la existencia del purgatorio, porque era dogma, ¿de acuerdo? Es dogma, es doctrina. No cuestionaba la existencia del purgatorio, sino la autoridad del Papa sobre el purgatorio. Interesante. Decía que aun si el Papa tuviera autoridad en el purgatorio, no estaba en el Papa, en él, decidir cuánto tiempo estaba alguien en el purgatorio. Y si remotamente él sí tuviera esa autoridad, el Papa, ¿por qué alguien tendría que pagar por salir del purgatorio? O sea, él cuestionaba, ¿de dónde se la inventaron? ¿De dónde la sacaron esta idea? Y la pregunta es, ¿y por qué no salir de manera gratuita entonces del purgatorio? Entonces esa era la manera en que Lutero quería discutir estas cosas, ¿no? Ahora, fíjense, esta discusión de Lutero no solo tenía un impacto teológico acerca de una doctrina de la iglesia, cielo, purgatorio, infierno, sino tenía un impacto económico, de poder. Estaba yendo sobre una enorme fuente de ingresos de la Iglesia Católica. Creo que la gente pagaba más dinero por las indulgencias que por ir a misa. Y también este esquema de las indulgencias era una manera de mantener el poder político. Dinero, poder, política, religión, todo combinado. Al atacar entonces las indulgencias, estaba poniendo en riesgo el poder económico, el poder social, el poder religioso de Roma. Por eso fue visto y atacado también, por eso trataron de destruirlo, por eso lo excomulgaron, por eso le estaban obligando a retractarse y finalmente lo expulsan de la iglesia. Estaba atacando el poder político y económico y estaba afectando la forma extravagante, la forma de vida de la alta clerecía. Y los papas de aquel entonces siempre buscaron tener lo mejor, lo más grande. Para ir concluyendo esta parte, pero el sentimiento antipapal no nació con Lutero. O sea, él no inició la revolución contra el Papa. Había mucha gente, la sociedad misma del siglo XVI ya resentía este abuso de la clerecía sobre las clases pobres en Europa. Lutero lo único que hizo fue abrir un espacio para discutir todo esto. Como último punto de este contexto social, está ese sentimiento nacionalista. Así como el ambiente religioso jugó un papel político también muy importante,
el sentimiento anticlerecía o anticlerical, podemos decirle que había también un sentimiento nacionalista. Y surgen nuevas naciones independientes. Entre ellas, Suiza y Holanda, o lo que hoy se llama Países Bajos. Ese desarrollo de naciones independientes vino a resquebrajar lo que en un momento se le conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico, en donde se creía que el emperador había sido designado por Dios. ¿Sí? Hay algunos, todavía hay algunos dirigentes políticos que creen que han sido designados por Dios hasta el día de hoy, ¿verdad? En resumen, al principio del siglo XVI, la Europa occidental, la Europa europea, la Europa del oeste, no la Europa del este, ya no se veía como un solo imperio, en donde había un emperador que sostenía el poder político terrenal y que había otro en poder espiritual que estaba en Roma. Estas nuevas naciones surgen y empieza un choque entre estas naciones independientes y el papado. Ya el papado, los papas, dejaron de tener una influencia directa sobre estas nuevas naciones. Así que este nacionalismo moderno también fue un factor en el cual se diluye, se resquebraja toda esa unidad medieval y sirvió como el camino por el cual la reforma religiosa penetra en el pensamiento de Europa. ¿Se dan cuenta de cómo todo fueron factores que se fueron uniendo, Bien, todo esto, si quieren abundar un poco más, lo pueden ver en el libro de Justo L. González, yo les recomiendo. Ahora veamos algunos principios de la reforma. ¿Sí? Ya vimos las causas, ahora vamos a ver los principios de la reforma. Okay. Insisto, la reforma de Lutero no fue un evento aislado. ¿De acuerdo? No fue un evento aislado. No es algo que nada más se le ocurrió a Lutero y voy a colocar mis tesis. No. Sino la culminación, el cierre de muchos cambios sociales, políticos, religiosos que ya vimos, ¿no? Y que se fueron gestando aún siglos antes, ¿sí? Aún siglos, 100 años antes, ya había gente que estaba buscando cómo romper ese dominio, ese control, ese dogma de la Iglesia Católica Romana. Se puede decir, y lo afirmamos con justicia, que Lutero fue un instrumento de Dios. Fue un instrumento de Dios que pudo traer cambios profundos, significativos, religiosos, sí, principalmente, pero también políticos y sociales. Ahora, ¿cuáles son esos principios de la reforma? Pues hay varios. Inclusive, en estos días se habla, por ejemplo, de las 5 solas, aunque las 5 solas vinieron mucho después de Lutero. Pero sí coincide con lo que Lutero enseñó en su momento. Y solamente vamos a tomar 2 puntos, ¿de acuerdo? El primer punto es la vuelta a las Escrituras. ¿Sí? Si nos apegamos a las 5 solas, sería sola palabra de Dios. La sola Escritura o sola Scriptura. Es decir, la Biblia como única fuente de autoridad en materia de fe y práctica. O como decimos, ¿sí? Es nuestra regla de fe y práctica. Pero ¿qué significó esto para el reformador o para la fe reformada, para el pensamiento reformado? Si nos vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, el apóstol Pedro dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. Entonces, para la fe reformada,
cuando se vuelve a las Escrituras, estamos viendo la palabra de Dios mismo, la fuente original de nuestra fe, la guía de nuestra práctica. Para los reformadores, ninguna profecía, ninguna palabra, ninguna letra de lo que se encuentra en la Biblia fueron porque así se les ocurrió, porque ellos querían enseñarlo, porque tenían la intención o el proyecto de hacerlo. El hombre no dijo, Dios, quiero que me reveles, sino que Dios escogió a estos hombres y reveló. Él es el que tomó la iniciativa de revelarse al hombre, no al revés. No es el hombre queriendo conocer a Dios, es Dios dándose a conocer al hombre a través de la palabra. Así que las Escrituras es fruto de una voluntad divina y no de una voluntad humana. Eso es lo que quiere decir todo este tema de la sola Escritura. Entonces, para los reformadores, iniciando con Lutero y también algunos otros previos, resume ese punto de vista de la época de volver a las fuentes originales, de regresar a los clásicos, ¿no? Si bien las Escrituras, decía Lutero, las Escrituras fueron escritas por hombres, pero no son de hombres, ni provienen de hombres, ¿sí?, sino de Dios. Entonces, cuando Lutero se enfrentaba a sus oponentes, decía, ellos no creen que sean palabras de Dios, porque si creyeran que son palabras de Dios, no las llamarían pobres y miserables palabras, sino que considerarían tales palabras y títulos como lo más grande que el mundo entero y temerían y temblarían ante ellas como ante Dios mismo. Porque quien desprecia una sola palabra de Dios no considera importante ninguna. Palabras más o menos de Lutero. Entonces, este punto del regreso a las Escrituras es, digamos, uno de los pilares de la fe reformada. El otro gran pilar de la fe reformada, volviendo también al tema de las solas, sería la sola fe o sola fide. Es decir, la justificación es por fe y no por obras, como ya leímos hace un momento. Este es uno de los principios básicos de la Reforma protestante, es decir, la salvación por fe y nada más. La fe es suficiente para la salvación. La fe entonces no se puede recibir si no se hace únicamente y solamente poniendo nuestra confianza en aquel que murió por nosotros, y esto incluye cualquier otra posibilidad que nuestras obras puedan contribuir a la salvación. Y eso es lo que hemos visto, ahí lo vimos en Efesios y también lo encontramos en Romanos. Esta idea de la sola Escritura y la sola fe chocaban así frente a frente con la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Porque lo que enseñaba la Iglesia Católica, y todavía enseña, es que la salvación es a través de la Iglesia. Ahora, esta fe y algunas críticas que hemos recibido los reformados es que, y lo decía Calvino, la fe no es una fe ciega o una fe ignorante. Por el contrario, la fe es una fe basada en el conocimiento, y el conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra y conocimiento de su voluntad. Y nuevamente vemos estos dos puntos que se unen entre la fe en la palabra de Dios, como fuente directa de su voluntad. Por lo tanto, la Iglesia, decía Calvino, tiene la responsabilidad de inquirir, de conocer, de estudiar la palabra.
Cuando vemos esto reflejado en la Confesión de Fe de Westminster, dice, la gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer, para la salvación de su alma, es la obra del Espíritu de Cristo en el corazón de ellos. Y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y también por la administración de los sacramentos y por la oración, esa fe se aumenta y se fortalece. Así que estos dos pilares, hay muchos más, si quieren ustedes pueden ver las 5 solas, está en su boletín, ¿no? Solo Cristo, etcétera, ahí las pueden ver. No vamos a ahondar en ellos porque esto vino un poquito después como consecuencia de la reforma, pero no es, digamos, algo que podamos decir son los pilares. Vamos a llamar esos 2 pilares nada más. Ahora, para ir cerrando ya nuestro primer tema. Todo esto es necesario para entender cómo fue afectando el pensamiento cristiano del siglo XVI. ¿Sí? Cómo pensaba la gente, cómo vivía la gente, en qué contexto político y social vivía la gente, y ahora cómo influye el pensamiento reformado en la cristiandad. Bueno, algo que vino a cambiar completamente la forma de pensar es que ahora, y mediante la reforma, el hombre podía tener una relación directa, personal con Dios y no a través de la iglesia o a través de los santos o a través de María. El protestantismo lo que hizo fue recordarle al hombre lo que estaba escrito en la palabra misma, y lo dice Hebreos y lo dice Romanos, que hemos sido adoptados por Dios para que lo tratemos a Él como Padre. Eso es lo que dice Romanos 8:15. Pues Dios nos ha, Romanos 8:15, sí, pues no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción de hijos, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Es una relación personal, y eso es lo que llamamos un individualismo, un énfasis en la relación personal del hombre con Dios. Los prerreformadores como Juan Hus y otros, Wycliffe, no descubrieron el hilo negro. Ya estaba allí, ya estaba escrito en la palabra. Vean ustedes Hebreos, si estudiamos Hebreos, nos vamos a dar cuenta como en Hebreos dice, Dios hablando desde la antigüedad y ahora a través de su Hijo. Dios había hablado a través de su Hijo y nos mostró los beneficios de la salvación. Pero ¿qué hizo la Iglesia Católica Romana? Lo distorsionó, lo torció, le añadió, le quitó, le borró, lo manipuló y deformó el mensaje de la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Y lo sustituyó por ideas que en lugar de acercar al hombre, lo alejaban cada vez más de la cruz de Cristo y de Dios como su creador. Por ejemplo, la idea del purgatorio, que jamás la encontramos, no hay ningún fundamento en la Biblia al respecto. Por eso Calvino, cuando hablaba del purgatorio, le llamaba una ficción mortal de Satanás, que anula la cruz de Cristo, que inflige un desprecio insoportable a la misericordia de Dios y anula y destruye nuestra fe. Así de directo se iba contra la idea del purgatorio, ya más adelante, por supuesto. La reforma entonces nos permite afirmar hoy, 5 siglos después, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. La fe reformada debe ser practicada con gozo, glorificando a Dios en todo, como lo afirma Calvino. El secreto de la fidelidad y el secreto de la vida es esta: que nos salgamos de nosotros mismos para encontrar la felicidad, porque el bien principal del hombre no es otro más que la unión con Dios.
Esta relación personal con Dios no sería posible si las personas no tuvieran acceso a la Biblia. ¿Sí? De ahí que Lutero entonces tomó la empresa de traducir la Biblia del latín, del griego, del hebreo, de otras fuentes, a la lengua que la gente hablaba, al alemán común, lo que se llamaba la lengua vernácula. Y esto lo terminó en 1534. La traducción de la Biblia había sido prohibida por la iglesia. Persiguieron a los que intentaron traducirla. Lo limitaron. Y sin embargo, en algunos países como en Inglaterra, un hombre llamado John Wycliffe coordinó la traducción de la Biblia al inglés. Posteriormente, él muere de enfermedades más adelante, ya grande, pero todas las Biblias, todos los ejemplares de la Biblia de Wycliffe fueron quemadas o mandadas quemar. Ya no tenemos ninguna de las Biblias originales de Wycliffe. Wycliffe creía que cada cristiano debía estudiar la Biblia. Cuando se encontró con la oposición a la traducción, respondió: Cristo y sus apóstoles enseñaron a la gente en esa lengua que es mejor conocida por ellos. ¿Por qué los hombres no deberían hacerlo ahora? Para que uno tenga una relación personal con Dios, Wycliffe creía que debía ser descrito en la Biblia, debería creer en lo que está descrito en la Biblia. Y también creía Wycliffe que era necesario volver al estado primitivo del Nuevo Testamento para reformar verdaderamente a la iglesia. Hoy día, gracias a la reforma, se dice que existe la Biblia completa en más de 2000 lenguas y parcialmente en más de 450 lenguas. Y sigue contando. Ya para finalizar este bloque, porque estoy checando el tiempo, vamos a terminar con un tema que es algo controversial y que tiene que ver con el desarrollo económico. Quien más influyó en el pensamiento social y humanista del cristianismo fue Calvino, Juan Calvino. Calvino nació en Suiza y no solamente cambió el pensamiento cristiano sobre aspectos teológicos, sino también influyó en temas relacionados con el trabajo, con el salario, con la función del gobierno, con la ética cristiana, con la responsabilidad social de la iglesia, la actividad financiera, el colonialismo y un sinfín de otros temas. Para Calvino, ninguna área de la vida humana escapa al control de Dios. No hay eso de que mi vida cristiana y mi vida secular. Aquí sí soy cristiano, pero en mi chamba mañana, el lunes, es otra cosa. No hay eso. Por tanto, todas las áreas del ser humano que han sido redimidos por la gracia de Cristo, también han sido transformadas para la gloria de Dios. O sea, Dios vino a redimir y a salvar al hombre total. Hay quienes han considerado a Calvino como el padre del capitalismo. Y esto porque hubo un sociólogo alemán que publicó un libro a principios del siglo pasado, entre 1904 y 1905, que se llamó La ética protestante y el espíritu capitalista. Se llamaba Max Weber. De hecho, es uno de los libros de economía más citados en el mundo. En este libro, Max Weber describe que el capitalismo en Europa del Norte evolucionó gracias a la aplicación de la ética protestante, especialmente calvinista,
por personas que se dedicaron al trabajo secular como una profesión, es decir, un llamado o vocación cristiana. El trabajo es una vocación cristiana. Decía en su libro, los protestantes con una fuerte ética cristiana desarrollaron empresas, participaron en el comercio, acumularon riquezas, pero no como un fin por sí mismo, sino como una manera de glorificar a Dios y para cumplir el plan de Dios. A eso quiere decir, o le llama Weber, el espíritu capitalista o espíritu del capitalismo. Una mentalidad, una actitud hacia el trabajo y el lucro y el dinero como una manera de honrar a Dios. Y Weber sacó estas conclusiones observando a las comunidades protestantes, especialmente de influencia. Recuerden que esto lo escribe en 1900 y pico. Él hace un estudio de las naciones y de los pueblos protestantes desde el siglo XVI para atrás, principalmente calvinista, luterana, pietista, bautista, metodista. Se puso a observar cómo conducen sus negocios estas comunidades. Y llegó a estas conclusiones. En los países católicos latinos, Weber decía, no se desarrolló el concepto de una actividad económica en la que el hombre estuviera totalmente entregado, sin ningún tipo de limitación ni de reserva, ni se creó una palabra para denominar ese trabajo. En los países protestantes, por el contrario, sí desarrollaron un concepto de una actividad económica que encierra en sí una significación religiosa. Trabajo económico, labor económica, religión. A esa actividad, con esas características, los alemanes le pusieron un nombre, comenzando con Lutero. Y la palabra empleada fue Beruf en alemán, o palabras equivalentes en otras naciones. Esta palabra, Beruf, se refiere al concepto de una actividad productiva dotada en sí misma de un sentido religioso, es decir, era trabajar como un llamado religioso, una profesión. En lenguas románticas latinas este concepto no existe. En español, por ejemplo, le llamamos vocación, de vocare, de llamado, ¿no? Que es similar a la palabra beruf que emplea Weber, para referirnos a algo productivo. Y por lo tanto, para Weber notó que trabajar también era una actividad religiosa. Bueno, saca todas estas conclusiones y escribe este libro, y por eso decía, pues Calvino es el padre del capitalismo. Ahora, Calvino tuvo la idea de dotar de un pensamiento capitalista. ¿Eso es lo que quería Calvino? No. Lo que hizo Calvino en sus escritos, y fue muy prolífico escribiendo, es que tomaba en cuenta la situación económica de la época y también las enseñanzas que él consideraba buenas para la buena administración de una ciudad, como la propiedad privada, el trabajo, el descanso, el salario, que no existían como tales en su momento y en su lugar. Calvino criticó el sistema económico existente, pero nunca propuso cambiarlo y hacer un nuevo sistema. En términos prácticos, el calvinismo en Ginebra, donde Calvino se desarrolla, fue un ataque a la situación de pobreza, más que la defensa de acumular dinero. Es otro impacto del pensamiento reformado en la economía. En conclusión de este primer bloque, no podemos negar la influencia del pensamiento protestante, de la reforma protestante en la sociedad moderna. Y hay muchísimas más y ya no tenemos tiempo para esto. Ha habido influencias en los derechos humanos,
en la democracia, en la separación de la iglesia y del Estado, como dije, inclusive en la participación de las mujeres en la vida social y política. Un comentarista que escribió un libro bastante influyente acerca de Calvino y su pensamiento económico y social, decía: desde el comienzo y a pesar del carácter conservador de Lutero, la Reforma se manifestó como un movimiento que sacudiría la totalidad de la sociedad. Reencendió todas las explosiones que se pensaban que estaban bajo control y alimentó a través de todos los estratos sociales la esperanza impaciente de todos aquellos que buscaban un signo, una señal que los liberara de la tutela impuesta por ellos, a ellos, por parte de la estructura social arcaica, no transformada del todo. Así que, hermanos, espero que esto nos anime, nos inspire, nos motive a profundizar más en ese legado de la Reforma y en el pensamiento que vino a ser transformado la sociedad, la cultura, el arte, la política, gracias a la Reforma protestante, y que apliquemos esos principios en nuestra propia vida.